y aquí voy a tener el neutro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos conexiones de energía eléctrica tenemos que hacer siempre un balanceamiento de cargas. ¿Qué significa el balanceamiento de cargas? Que tenga la misma carga en la línea 1 que en la línea 2. Por ejemplo, consumo 3 amperios en la línea 1, lo ideal sería que en la línea 2 consuma los mismos 3 amperios. ¿Ya? Tener un equipo balanceado entre mis fases. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, esta casa de aquí tiene una cocina eléctrica y una plancha. ¿Ya? Acá tiene un calefón eléctrico. Toda la casa puede ser una carga. Sí. Toda la casa va a ser una carga. ¿Ya? Calefón eléctrico. Aquí tengo una refrigeradora, un microondas y hay una plancha. Acá tengo una ducha eléctrica, un horno eléctrico y una plancha por ejemplo. ¿Ya? Como vemos, todas las casas tienen distintos aparatos eléctricos, o sea, va a tener una distinta carga. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo distintas cargas o no tengo un sistema balanceado, comienza a generarme un voltaje en el neutro. ¿Ya? Por el desbalanceamiento de las cargas. ¿Ya? Comienza a generarse un voltaje en el neutro, porque vimos hace poco que el neutro debía tener un voltaje de 0 voltios. Pero en la práctica vimos que el voltaje en el neutro aquí es de 6 voltios. Es demasiado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hay un valor de voltaje en el neutro? ¿A dónde llega? Al transformador. Entonces me va a dañar el transformador ese voltaje, porque estoy mandando un voltaje aquí. Digamos, de todas estas me está llegando 10 voltios de todas estas 3 casas. Si estos 10 voltios llegan al neutro, me va a terminar dañando mi transformador. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la empresa eléctrica para solventar eso? Porque aquí no puede hacer nada. No puedo decirle a la casa 1, ten lo mismo de la casa 2. ¿No es cierto? Tú tienes un horno, una cocina de inducción, tú también tienes una. Tú tienes un horno eléctrico, tú también cómprate uno. No puede, ¿no es cierto? Y que lo utilicen sobre todo al mismo tiempo. Cuando le prenda él, le prendes tú. Si no, no le prendes. Tampoco puede. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cogen el neutro y conectan una varilla de tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La corriente eléctrica es una facilona. Busca siempre el camino más fácil por donde circular. Entonces, ¿qué hace? Se va la mayoría de este voltaje a tierra. Y aquí me llegará unos 3 voltios. ¿Ya? No es que me va a disipar todos los 10 voltios allá, no. Me va a disipar un poco. ¿Ya? Me va a disipar un poco de ese voltaje. ¿Ya? Entonces, primeramente, si es que mi neutro tiene un valor mayor a 5 voltios, es que mi transformador no está conectado a tierra. ¿Ya? Uno. Otra, ¿cuál era la otra? Ya, entonces, ¿quién ha visto un cable de tierra conectado al transformador? Yo recién que vi que estaban construyendo un centro comercial, pude ver que la empresa eléctrica les colocó un transformador y le bajó el cable de tierra. Recién, hace unos 4 meses pude ver eso. Recién ahí pude ver un cable de tierra que está bajando del transformador. ¿Ya? Pero usualmente aquí afuera, si vamos a ver, no tenemos ningún cable de tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la empresa eléctrica? Ahora hacen ellos esto. Hace algunos años decían, usted tiene que poner su varilla de tierra. Ahora la empresa eléctrica viene y coloca la varilla de tierra. Claro que cobran, pero bueno, ¿ya? Y lo importante es que si nosotros abrimos el medidor, vamos a ver que las líneas de neutro están aquí. Entonces viene la línea del poste y el cable de tierra está aquí, conectado.
¿Ya? Entonces, esta tierra que la empresa eléctrica está poniendo es para protección del transformador. ¿Ya? Entonces ellos más fácil cogen, ponen medidores nuevos y van poniendo las líneas a tierra. Pero esta es para el transformador. Aparte de eso, esta línea me sirve de pararrayos. ¿Ya? Porque el transformador es un elemento metálico que está en una parte alta. Alta probabilidad de que caiga un rayo ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando cae un rayo? Todo se va a tierra. ¿Qué pasa si va? A tierra. Entonces, muy importante también, en lo posible, no conectarse a esta varilla de tierra que deja la empresa eléctrica. ¿Por qué? Porque muchas veces, ya me dejo una varilla de tierra, conecto mis aparatos ahí. Pero ya sabemos que es para protección del transformador, ¿sí? Entonces, si yo conecto esta línea de tierra aquí, aparte de que tengo el peligro de que me caiga un rayo, esto de aquí se me va a generar acá. ¿Ya? Y si yo esto conecto a mis aparatos eléctricos, puedo terminar dañándolos. ¿Ya? O si yo quiero una línea tierra de mi casa, yo saco otra línea. Y en lo posible lo más alejado de esta, porque como digo, esta sirve en función de pararrayos. Entonces si yo la pongo demasiado cerca a esta, va a ser la misma inducción electromagnética y va a regresar por ahí hacia mi casa. ¿Ya? ¿No estamos claros por qué es que nos da un voltaje el neutro? ¿Y por qué tenemos que tener conectado la línea de neutro y tierra? ¿Y en dónde? Más que nada. ¿Ya? Alguna vez también decía alguno de los participantes que vino que ellos tenían un problema posiblemente de armónicos. ¿Ya? Una de las características del problema de armónicos de detectarle es que va a haber un calentamiento en el neutro. ¿Sabemos por qué se va a calentar el neutro? No. Más corriente. ¿No es cierto? Hace rato les dibujé el circuito eléctrico, ¿no es cierto? Que era 1.5 amperios y subía hasta 2. ¿Ya? Entonces yo cuando hago una instalación eléctrica o cualquier tipo de instalación eléctrica, yo me baso en ¿qué? En la corriente que voy a consumir. Entonces yo elijo el calibre del cable de acuerdo a la corriente que estoy consumiendo. Si la carga eléctrica es una carga no lineal, voy a excederme en el cálculo que yo hice. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a recalentarse el neutro. ¿Ya? Entonces él dijo que tenía un recalentamiento del neutro. Entonces lo que había hecho, había cogido una varilla de tierra, le conectó de ahí a tierra. ¿Ya? Es una minimización del problema. ¿Sí? Porque solucionó en parte el problema, pero el problema sigue ahí. ¿Ya? Entonces, por normativa, él no puede hacer eso. Pero prácticamente, como les digo, nadie le impide que conecte una varilla de tierra ahí y se acabó el hilo. ¿Ya? Pero ahora si estoy en una industria donde la normativa es tajante, entonces ya me estoy saltando la normativa. Y eso puede ser una causal de una multa, hasta de suspensión. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros con esta parte de aquí? ¿Sí? Para evitar eso de los armónicos, así para ya vamos a ver eso el día de mañana. ¿Ya? Ahorita no nos metamos mucho con eso porque nos toca ver otras cosas hoy. Mañana ya vemos lo de los armónicos y las soluciones que hay para eso. Ya, entonces nosotros tenemos lo que son las acometidas eléctricas. Como les decía, la empresa eléctrica se encarga de conectar desde las líneas de distribución hacia el medidor. El medidor para adentro es su problema, dice. ¿Ya? Entonces, primeramente, nosotros tenemos que hacer una acometida. ¿Qué es una acometida? Es el cable que va desde el medidor hacia nuestra caja de distribución, nuestra caja de breakers, nuestro tablero de control, lo que sea. ¿Sí? En este caso, para el nivel residencial, una acometida se la realiza con cable 6 AWG, ¿ya? Calibre 6, ¿ya? Eso está por normativa. Antes era el calibre 8 hasta el 2017 o 16. No, en el 2017 ya cambiaron
a cable 6. ¿Por qué? Por esto de las cocinas de inducción. ¿Ya? Necesitaba una cometida mucho más gruesa. ¿Ya? De la caja de breakers yo me distribuyo hacia los tomacorrientes y hacia las luces. ¿Ya? Para los tomacorrientes, la normativa me dice que tengo que utilizar cable 12 AWG. Para luces, 14 AWG. Y especiales, 10 AWG. Esos son los calibres mínimos. ¿Ya? Nada quita que mi acometida necesite un cable 4, un cable 2, mucho más grueso. ¿Ya? Pero yo no puedo poner un cable 8, por ejemplo. O bueno, de poder puedo, pero ya digo, me estoy saltando la normativa. Y si es que tengo una inspección, viene el inspector y ve que me estoy saltando la normativa, entonces me suspende. ¿Ya? Las luces también ya están utilizando un cable 16. ¿Por qué? Porque ahora se están utilizando sistemas LED, que son de mucho menor consumo. Si este foco incandescente consumía 0,81 amperios, ni un amperio, un foco LED está consumiendo la cuarta parte de eso. 0.15, 0.25 a lo mucho. ¿Ya? Que es mucho más baja la corriente. Entonces, están cambiando también a 16, pero la normativa no ha cambiado con respecto a esto todavía. ¿Ya? Para la cocina de inducción es el de 6. Para cocinas de inducción es el cable 8. Ahora por eso digo, es importante saber la corriente con la que vamos a trabajar para el cálculo de los cables que vamos a utilizar. ¿Ya? Que aquí tenemos los tipos de calibre de los cables AWG. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las especiales dice que es el cable 10 AWG. Una conexión especial es la ducha. ¿Cuánto calculamos la corriente de consumo de una ducha? 50 amperios. No, hace rato hicimos el cálculo con esta ducha. 30 amperios. Veamos para 30 amperios qué cable me recomienda. Entonces yo vengo aquí a mi tablita. Busco aquí 30 amperios. ¿Qué cable me dice? 10. 10. ¿Ya? Entonces está bien. Las conexiones especiales, la mínima, cable 10. ¿Ya? Las conexiones especiales van las duchas, hornos eléctricos, ¿cómo se llaman estas cosas? Calefones eléctricos. También van las lavadoras y las secadoras, ¿sí? Porque esos tienen otro tipo de consumo. Entonces yo tengo que hacer un cálculo de la corriente que voy a usar para el tipo de cable. Acá, ¿cómo es su nombre? Marlon. Marlon dijo que tenía un consumo de una ducha de 50 amperios. Entonces si yo pongo 50 amperios en el cable 10, no va a funcionar. Yo tengo que poner de acuerdo a esa cantidad de corriente el cable. ¿Ya? Porque ahora van a decir, cable 10 es una ducha. El profe me dijo que ponga el cable 10, pongo el cable 10. Y resulta que ha sido la ducha, como dijo Marlon, de que es de 50 amperios. Va a decir el profe me explicó mal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, Una consulta. Claro. Para la selección de cable de una resistencia, ¿cómo se puede hacer ahí? Hay distintos cables con el apantallamiento. ya. Hay que ver primero la función que va a realizar. Una resistencia lo que hace es convertir energía eléctrica en energía calorífica. Entonces el consumo de esas principalmente suele ser entre, a ver, ¿cuántos? 20 amperios más o menos. 27 amperios. 27 amperios. Estamos haciendo un trabajo en un edificio y entonces se había dañado el contactor. Ajá. Pero también cuando revisamos la parte de los terminales, cuando entraba la resistencia, estaban chamuscados. Calentazo, sí. Eso, entonces, ¿cómo se puede elegir ahí? ¿Se cambia de cable o qué protección se le elige para ello? Porque para las cafeteras se elige un cable que tiene un tipo mallado. Sí. Lo ideal es eso. Un cable tipo mallado, porque el mallado es la protección que tiene el cable, ¿cierto? Tenemos aquí este cable que es un recubrimiento de plástico, ¿ya? Que ante el calor es bastante susceptible. Se calienta el cable, se derrite este. Entonces muchas veces en las conexiones de resistencia hacen eso. Yo le pongo este tipo de cable, pero el conductor, el encauchado es bastante
Pero en el dato de tabla tiene 60, 75 y 90 grados. Sí. ¿Eso es para las exteriores? Veremos un ratito, ¿ya? Le acabo de explicar esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, este es un aparato que trabaja igual que una resistencia, porque es una resistencia a la final. Tiene aquí un bobinado, ¿ya? Un cablecito que es de bobinado, y tiene las conexiones, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de trabajo que vaya a hacer, yo tengo que elegir el cable. Para resistencias, en este caso, es mucho mejor el cable con el recubrimiento de malla. Así se llama, cable de malla. No es de malla, tiene otro nombre ese recubrimiento, no me acuerdo bien cuál es, pero es especial para eso. ¿Por qué? Porque como digo, yo tengo circulación de corriente, comienza a haber presencia de calor, ¿ya? Entonces muchas veces, aunque yo tenga 27, por ejemplo, los 27 amperios que me dice ahí, yo voy a tener un adicional de calor. ¿Por qué? Por la resistencia que está generándose ahí, ¿ya? Ahora, ¿yo puedo trabajar con este cable? Sí puedo trabajar con este cable. Pero tengo que excederme un poco el calibre del cable, ¿ya? Para que para que la resistencia sea menor y pueda trabajar mejor con la temperatura. Otra, como dice bien dijo Marlon aquí, yo tengo rangos de temperatura a las que voy a trabajar. Pero estos rangos de temperatura, ¿a qué se refieren? Se refieren a esto de aquí, al recubrimiento, ¿ya? Al calor externo. Calor externo. Entonces este recubrimiento, por ejemplo, de aquí, la T me dice que es termoplástico, típico de todos los cables. Una H dice que tiene una resistencia al calor de hasta 75 grados centígrados. Si viene THH, dice que puede trabajar hasta 90 grados centígrados. Esto en cuanto al recubrimiento. El recubrimiento es de esta parte de aquí, ¿ya? Resistente a la humedad, si tiene una W. LS, baja emisión de gases, de humos, ¿ya? En el caso de que el cable se recaliente y de que el caucho comience a quemarse o haya un incendio y comience, no va a emitir muchos gases, mucho humo, ¿ya? La designación en milímetros, ¿ya? Por ejemplo, el 12AWG es 3.31 milímetros, ¿ya? Esta designación en milímetros se utiliza más sobre todo en Europa, en europeos, ¿ya? Si nosotros cogemos un cable, como les digo, de los chinos, que ahora tenemos más a la mano, vamos a ver que el calibre va a venir en milímetros cuadrados, ¿ya? Tenemos el AWG, que es American Gauge Wire Gauge, que es calibre de cable estadounidense. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, muchas veces suelen decir, voy a trabajar con 220 voltios, ¿qué cable le pongo? ¿Ya? La mayor cantidad de cables, por no decir todos, trabajan a 600 voltios máximo, ¿ya? Entonces yo puedo conectar hasta 600 voltios ahí sin tener problema. Lo que yo tengo que fijarme siempre es en la corriente que voy a trabajar, ¿ya? Entonces, la temperatura que domina el conductor y una norma que es mexicana, que se sale con esto, ¿ya? Entonces, volviendo a lo de acá, entonces, como digo, se puede hacer una medición de temperatura, ¿ya? Y revisar esta tablita de aquí para el aislamiento. En el caso de los conectores o los terminales, esos tienen que estar bien remachados y ser especiales para soportar ese tipo de temperatura. ¿Por qué? Un terminal lo que hace es, al cable, es como esto, ¿cierto? Una tapa, le pongo aquí y le recubro al cable. ¿Para qué me sirve eso? A ver, ¿dónde tengo? Este de aquí, ¿ya? ¿Para qué me sirve eso? Por ejemplo, yo tengo este cable de hilos, ¿ya? Yo cuando le coloco, muchas veces pasa esto. Se abren los hilos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Pongo un terminal aquí, ¿ya? Un recubrimiento como este de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Estos hilos les tapo y les remacho, ¿ya? Ese remachado debe ser bien hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces queda así, suelto. Entonces, cuando tengo circulación de corriente y tengo ese tipo de fallas, comienza a haber un falso contacto. Ese falso contacto me comienza a crear calor ahí, generar un calor adicional. Encima de eso me crea me eleva la corriente de funcionamiento de mi sistema, ¿ya? No es mucho, pero me eleva. Entonces, al elevarse, genera calor.
Entonces ese calor es el que comienza a degradar tanto al cable como al terminal, ¿ya? Entonces por eso hay que verificar que el terminal sea adecuado para eso. Porque muchas veces uno coge un terminal, pone, conectó y se acabó el hilo. Pero muchas veces los terminales tienen un aislamiento plástico. El terminal es un metal que ante el calor se dilata. Entonces, en otras palabras, hace esto. Está sellado, se comienza a abrir. Entonces eso me va generando falsos contactos. Entonces yo tengo que tener en cuenta todo eso, sobre todo en los sistemas de calentamiento. ¿Ya? Entonces, ¿y para qué es el sistema de calentamiento? Para calefacción de un departamento. De un departamento, entonces no debe ser mucho. ¿Ya? Entonces eso digo, una pueden cambiar el calibre del cable, aumentar su cable 8. Una para 27 amperios. Pero lo malo es que en las 8. puntas se cristaliza por el calor. Entonces en las puntas tienen que tener más cuidado. Pueden conectarle directo, estañando las puntas, porque como digo, los cables 8 ya son de hilos, no son no es una sola. Entonces yo puedo hacer estañarle las puntas, o ponerle un terminal de talón para que se me pueda abrazar mejor las puntas, ¿ya? Porque si yo solo le pongo así al cable, entonces lo que va a hacer es abrirse, entonces ya no me va a dar la misma área de contacto. Entonces al no hacer la misma área de contacto, entonces ya la conductividad del cable me cambia. En pocas palabras, este cable, digamos, cable 14, tiene una cierta cantidad de hilos aquí, ¿ya? Cable 14, según esto, me dice que puede manejar hasta 15 amperios. Pero ¿qué pasa si yo le rompo unos 4 hilos? Ya no es cable 14, ya no me va a poder manejar esta cantidad de corriente. Y si me comienza a mandar esa cantidad de corriente, mi cable ya no va a soportar esta parte de aquí, ¿ya? Hay que tener cuidado sobre todo en las puntas, siempre de los cables, ¿ya? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud tal vez? ¿No? Ya. Entonces, como les decía, nosotros tenemos el cable hasta el calibre 10 en cable sólido. El cable sólido es de este tipo, un solo hilo, ¿sí? ¿Ya? Y a partir del cable 8 ya tenemos cables de hilos, ¿ya? Muchas veces suelen preguntar cuándo utilizo este y cuándo utilizo este, ¿ya? Suelen decir que, por ejemplo, si este fuera cable 14 y este cable 14, dicen no, el sólido tiene mejor resistencia a la corriente o tiene mejor conductividad a la corriente. No, el cable 14 en sólido flexible me va a conducir máximo 15 amperios. Eso no va a cambiar. La principal diferencia es en la utilización. Por ejemplo, si yo quiero aquí, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si yo quiero meter un cable de hilos, ¿qué pasa? ¿Ya? Pasa esto, ¿ya? Se topa con algo y es fácilmente maleable. En cambio, este es mucho más resistente, ¿ya? Entonces yo puedo ejercer mayor presión para pasar el cable, ¿sí? Ahora, en cuanto a canaletas, si yo estoy utilizando canaletas y yo voy a poner este cable, va a ser mucho más difícil poder moldear en la canaleta, ¿ya? Es más difícil utilizar el cable sólido en canaleta que el flexible. En cambio, el flexible yo lo cojo, le pongo, le voy moldeando en la canaleta, ¿sí? Entonces todo depende en dónde le vaya a utilizar, ¿sí? Y tratar de utilizar siempre el mismo cable, el adecuado más que nada, ¿ya? ¿Estamos claros con eso? ¿Está bien? Sí, ya. Entonces vamos a lo siguiente. A ver. ¿Ya? Entonces vamos a ver este planito que tenemos aquí. Vamos acercándonos acá, por favor.